para los que no se puedan conectar. Y pues bueno, les voy a compartir pantalla para ver el tema de hoy. El tema de hoy, ya estamos en la sesión 5 y es crucifixión y resurrección. Y vamos a buscar contestar una pregunta que es, ¿por qué mataron a Jesús y qué significa su muerte y resurrección? Este tema lo podemos ver de diversas maneras y en diversos ángulos. Entonces, pues vamos a tratar de abarcar un poco de estos ángulos en cuanto a la crucifixión de Jesús y qué implicó también su resurrección. Primero, vamos a verlo desde el aspecto, desde el aspecto histórico de qué fue lo que sucedió ahí. ¿Recuerdan cómo estaba la situación, cómo estaba el aspecto cultural y histórico en el momento en que Jesús estaba llevando su ministerio? El Imperio Romano se había expandido, había conquistado ya varias poblaciones, varias naciones, entre ellos los judíos, y estaban siendo sometidos por el Imperio Romano. Por lo tanto, los judíos no tenían la capacidad de ellos, escoger, más bien de gobernar libremente. Sí, los romanos les habían dado como cierta oportunidad de que gobernaran en pequeños aspectos a través de lo que se le conoce como el Sanedrín o el Consejo. Ellos podían decidir aspectos que no afectaba tanto al Imperio Romano a través del gobierno del Sanedrín, pero para otros aspectos tenían que forzosamente decidirlo los gobernantes romanos. Entonces, pues en el caso de Jesús, fue uno de esos aspectos donde tenía que decidirlo el gobierno romano. Pero vamos a ver cómo, pues a través de todo este proceso que pasó Jesús, hubo una serie de irregularidades. Y es aquí donde también podemos empezar a profundizar cómo, eh, pues a través del juicio de Jesús y de su crucifixión, podemos ver cómo el gobierno humano, inclusive el gobierno religioso, que era en este caso el Sanedrín, eh, pues bueno, no cumplió con su verdadero propósito, que era el de ofrecer justicia. Era el hacer un juicio justo para cumplir con lo que ellos buscaban a través de sus leyes o a través, en el caso de los judíos, a través de la ley, a través del Pentateuco. Rompieron con varias reglas con el afán de hacer lo que ellos buscaban. Y en el caso de Jesús, pues es un caso muy simbólico porque entonces ahí se ve que no importa si las leyes buscan la justicia, cuando están en manos de personas corruptas o personas que no buscan obedecer a Dios, simplemente van a dejar de cumplirlas con ese afán. Entonces, en el caso de Jesús, vamos a ver qué fue lo que pasó. Antes de ir a la siguiente diapositiva, les quiero hacer dos preguntas. Una es, ¿con qué motivo o cuál fue la razón que tenían los judíos para matar a Jesús? ¿Qué razón dieron ellos para matar a Jesús? ¿Saben? Se, se los dejo abierto quien quiera compartir. Pues una de ellas era que Jesús se decía que era el Hijo de Dios. Ujú. Ajá. Y eso era como un gran, se puede decir, como pecado, ofensa para ellos, ¿no? Porque no admitían, no lo veían como Mesías. Ujú. Ok. Ellos esperaban otro Mesías, otro tipo de Mesías. Ajá. Y los religiosos, se puede decir, no lo podían aceptar. Ok. Esto que comentas, que Jesús se decía el Hijo de Dios, tiene una implicación más grande. Y es que, ¿se acuerdan cuando hablamos acerca de los hijos
Cuando Jesús se refiere al Hijo del Hombre, no solamente se está refiriendo a el hijo de alguien, de una persona, sino es un título que representa un símbolo de que Jesús está siendo también parte de la humanidad. Entonces, sucede lo mismo cuando dice que es hijo de Dios. Cuando las escrituras hablan que es hijo de Dios, no se refiere solamente a que es su hijo, sino para los judíos era el decir que alguien era hijo, no es como nosotros lo vemos, sino más bien es que era como parte de lo que hace el Padre o de quién es el Padre. Para los judíos, en otras palabras, cuando Jesús decía que era el Hijo de Dios, de inmediato ellos decían, pues es que se está haciendo igual que Dios al decir que es su hijo. Entonces, eso es algo que les pegaba a los judíos. ¿Por qué? Porque resulta que en el Pentateuco si hay una ley en contra de la blasfemia. La blasfemia es hablar en contra de Dios. En contra de Dios tal vez implicaba también el hablar cosas que no eran verdaderas o que alguien se hiciera pasar por Dios y que no, pues evidentemente no es Dios. Entonces, para ellos, Jesús estaba cayendo en ese pecado y ese pecado se castigaba con la lapidación, que resulta curioso. A Jesús no lo lapidaron, lo crucificaron. La ley lo que ordenaba era que la lapidación consistía en que agarraran piedras y lo apedraran hasta que pues, con las pedradas lo mataran y quedara ahí enterrado por las piedras. Entonces, eso es la lapidación y era el castigo que merecía alguien blasfemo. Pero Jesús no bueno, que era con lo que estaban acusando a Jesús. Sin embargo, necesitaban para hacer esa condena, necesitaban pruebas que no tenían y que, pues buscaron la manera de inculparlo. Pero bueno, eh, esa es una pregunta. La otra pregunta que les quiero hacer es la siguiente. Entonces, si el Sanedrín no podía condenar a Jesús porque ellos no tenían esa autoridad al estar sujetos al Imperio Romano, ¿cómo fue que acusaron a Jesús ante el Imperio Romano para que lo pudieran matar? ¿Con qué acusación lo hicieron? ¿Fue con blasfemia? No, ellos le estaban Sí, diciendo que se quería ser rey y quería usurpar el trono. Ajá. Ok. Bueno, yo lo que entiendo. Ajá. Sí, no, y fue eso, pero de hecho. Aquí ¿se dan cuenta cómo cambia la acusación con ujú, respecto a quién están, con quién se están presentando? Ante la ley era motivo de la lapidación, de la muerte, la blasfemia, pero para los romanos no. Los romanos era una cultura diferente y de hecho, pues ellos a ellos se les hacía normal que cualquier emperador se nombrara Dios y tenían su panteón de dioses. O sea, alguien que dijera que fuera Dios es como, pues sí, otro Dios que de por ujú, ahí. Era muy común. exactamente. Entonces, si alguien decía, que merecía la muerte a alguien por hacerse Dios, para los romanos era como, pues no, no, o sea, pues tenemos varios dioses y no los vamos a matar. Y la ley no lo prohíbe, la ley romana, el derecho romano no lo prohíbe, pero que sí prohibía la sublevación, que alguien estuviera en contra del César, que se rebelara contra el César, porque bueno, eso tentaba Exactamente. contra el Imperio Romano. Entonces, ¿cómo acusaron los judíos a Jesús? Sabían que por blasfemia no iba a llegar a ningún lado. Lo acusaron de que él era el rey, de que él era el Mesías, el rey de los judíos, y de que pues se estaba haciendo el mismo rey. Ahora sí, les voy a presentar este Pero, proceso. Este, ¿Cómo fue el proceso del juicio de Jesús? Pues bueno, vemos en Juan 18 que él fue arrestado. Cuando fue arrestado, lo llevaron primero ante Anás, algo que pues no tendría que haber sido, porque en ese momento el sumo sacerdote era Caifás,
pero parece que Anás, que era el suegro de Caifás, tenía mucha influencia. Entonces primero lo llevaron con él. Después de haberlo llevado con Anás, se lo llevaron al Sanedrín, al consejo, que era de alguna manera como el grupo de dirigentes judíos que pues gobernaban. Y no solamente gobernaban en cuestiones del pueblo, sino ahí no había una separación de iglesia y Estado. Gobernaban cuestiones espirituales y era algo junto que tenía que ver con todo el gobierno de la nación judía. Pero bueno, lo llevaron ante el Sanedrín y está compuesto el Sanedrín por el sumo sacerdote, que es Caifás, o era Caifás, los ancianos y los maestros de la ley. Ahí en el Ujú. Sanedrín es declarado, Jesús es declarado culpable por blasfemia al aceptar ser el Cristo, el Hijo de Dios. Se tendría que condenar con la muerte por lapidación. ¿Dónde está esto? En Levítico 24, versículo 13 al 16. Pero no podía ejercer la pena capital porque el Imperio Romano había impuesto que para la pena capital solamente la podía ejercer el gobierno romano, no estos grupos subyugados de gobierno. Entonces lo llevan ante Pilato y lo acusan de agitar a la nación judía, oponerse al pago de impuesto al César y afirmar que es rey, o sea que es el Cristo. Pilato no lo halla culpable y al ver que era de Galilea se le envía a Herodes. Recuerden que esto estaba sucediendo en Jerusalén y Jerusalén estaba en la región de Judea. Esta provincia estaba encargado de Pilatos, pero pues bueno, como Jesús era de Galilea, queda al norte de Judea, pues bueno, aprovechó de que, pues por aquí está Herodes. Entonces, pues lo voy a llevar con él para que pues él lo juzgue, porque él viene de allá. Entonces, es llevado a Herodes, pero aquí hay que diferenciar, no es Herodes el grande, aquella persona que mató que mandó a hacer la matanza de los niños cuando Jesús nació. A los pocos años, Herodes el Grande murió y, pues bueno, sus hijos se repartieron el territorio donde gobernaba. Y uno de sus hijos es Herodes, Herodes que es de quien estamos hablando. Entonces es llevado Jesús ante Herodes y Herodes pues se emocionó, le quiso hacer preguntas, tenía mucha curiosidad, pero Jesús no le contestó nada. Entonces pues se desesperó Herodes y lo regresó con Pilatos. Pilato se dio cuenta que era una injusticia lo que estaban haciendo el Sanedrín y los judíos. Entonces él buscó la manera de liberarlos, de liberar a Jesús, pero y se acordarán que era la fiesta de la Pascua y daba la opción de liberar a un preso. Entonces dio la opción de liberar a Barrabás o a Jesús. Este, y pues quienes terminaron escogiendo los judíos para liberar es a Barrabás. Ahora, desde aquí, desde antes ya se veía un poco el simbolismo de lo que estaba pasando aquí. Si ustedes alcanzaron a leer las escrituras auxiliares, una de las escrituras habla acerca de cuando están planeando el arresto de Jesús. Y lo que dice el sumo sacerdote, que era Caifás, dice, más nos conviene que un solo hombre muera a que perezca toda la nación, pensando que con todo lo que estaba provocando Jesús, los romanos iban a ir en contra de los judíos. Ajá. Pero la misma escritura dice, esto que dijo Caifás es una profecía porque el Espíritu Santo estaba hablando a través de él. Entonces, lo que también estaba pasando aquí era algo muy simbólico. Un criminal, alguien que merecía la muerte, es liberado a cambio de alguien que no había cometido ningún crimen. Esto se le conoce como una sustitución vicaria, que alguien va a sufrir las consecuencias de lo que alguien más hizo, que es lo que está pasando con Jesús. Más adelante, pues Jesús es mandado a azotar con los 39 azotes que la ley
decía que si una persona era culpable de ciertos delitos, no tenía que ser azotado por más de 40 azotes, para que no se pasaran los judíos y no transgredieran esta ley, pues nada más les daban 39 azotes a las personas que eran castigadas de esta manera. Y pues bueno, comúnmente era un castigo tan fuerte que hasta ahí quedaba y los liberaban. Pero en el caso de Jesús, recibió los 39 azotes y además lo crucificaron. Entonces lo llevaron al Gólgota, o lugar de la calavera, y en su cruz le escribieron el motivo de su juicio, de su muerte, que era que Jesús de Nazaret era el rey de los judíos. Y esto fue escrito en arameo, latín y griego. Y aquí es donde Jesús fue crucificado. Entonces, pues bueno, empezamos a ver que hay varias irregularidades y varios simbolismos en este proceso de crucifixión. Si nos detenemos en cada simbolismo, no acabamos. Amerita todo un curso, ¿no? El poder ver todos los simbolismos de lo que pasó aquí. Pero en general, esto es lo que estaba pasando y vemos cómo se fue dando las cosas. Hay profecías en el Antiguo Testamento, que ahorita no vamos a ver, pero que habla acerca de precisamente que pues Jesús iba a ser crucificado. Pero es curioso porque pues era algo improbable por la razón por la cual fue juzgado, que era blasfemia. Y el castigo de la blasfemia era la lapidación. Si se dan cuenta, todo se va acomodando para que se vayan cumpliendo las profecías que hablan en el Antiguo Testamento. Entonces, pues es muy curioso. ¿Qué es lo que pasa cuando Jesús está siendo crucificado? Llega un punto donde es lo que vamos a leer aquí, en Mateo 27, versículo 45 al 46. Dice, desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a Javi, las ya 3 te de la serví, tarde, Jesús gritó con ya te fuerza. serví. Déjame silenciar, ahí está. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa es una escritura que ha causado mucha polémica por lo que realmente significa. Y les pregunto, ¿por qué Jesús dijo esto? Jesús hablaba arameo, por eso dice esto que está en arameo, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero pues nos llama la atención, ¿por qué Jesús dice estas palabras? ¿Qué era lo que estaba sucediendo aquí? ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué Jesús dice esto? Elí, Elí, lama sabactani. ¿Jesús lo estaba abandonando? Digo, ¿Dios lo estaba abandonando? No, pero él se sintió abandonado. Él se sintió abandonado. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Por qué más piensan que Jesús haya dicho esto? Pues en una ocasión, perdón, yo escuché que sí, exactamente, Dios Padre se desconectaba un momento con Jesús, Por los porque en pecados. ese momento Él estaba recibiendo todos los pecados de la humanidad. No sé si te refieras a eso. Esa es una de las teorías más probables, en el sentido de que, vamos a verlo en clases más adelante, Dios es santo. Y al ser santo, pues él no puede estar en contacto con el pecado. Y si Jesús en este momento estaba siendo crucificado y estaba teniendo el pecado de la humanidad, pues aquí hubo una separación porque Dios siendo santo y Jesús en ese momento recibiendo la ira de Dios por el pecado de la humanidad, pues no podían estar en comunión en este momento, por lo menos. Pero también hay algo que no debemos dejar de pasar, o que no debemos estar mirando en el momento en que Jesús dice esto. Y es que las palabras de Jesús son palabras que vienen en el Antiguo Testamento. Esas palabras específicamente es el inicio del Salmo 22. Si ustedes van al Salmo 22, así empieza, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es un salmo escrito por David y es un salmo mesiánico.
tengo que detenerme a explicar esto. En el Antiguo Testamento ah, es una visualización de lo que va a pasar en el Nuevo Testamento. Eh, Siempre te va a apuntar tanto las historias como las profecías, como la poesía, te va a apuntar hacia Jesús. Pero dices, pues es que no estaban pensando al escribir eso, no estaban pensando en Jesús. No, pero el Espíritu Santo estaba actuando de tal manera que lo que estaban escribiendo y lo que estaba sucediendo iba a representar algo más allá. Yo espero que después podamos ver varios ejemplos, pero ahorita vamos a quedarnos con el Salmo 22. Es un salmo que escribe David y que Ajá. pues pareciera que lo escribe en el momento en que es perseguido por sus enemigos y es un sentir que él está pasando. Sin embargo, cuando ustedes leen el Salmo 22, pueden ver que es lo mismo que Jesús estaba sintiendo en la cruz. O sea, hay muchas frases que dices, esto, quién sabe por qué David lo haya escrito en su momento, porque no tiene sentido para lo que él estaba viviendo. Y sí tiene sentido para lo que Jesús estaba pasando. Entonces, está muy raro eso, ¿no? Porque el Salmo pues, fue escrito, ese Salmo pues probablemente fue escrito más de 1000 años antes de que Jesús fuera crucificado. Entonces, llama la atención eso. Y llama la atención que Jesús le esté citando en ese momento porque lo que está haciendo es una táctica de un maestro judío y es citar unas palabras que te van a llevar a recordar todo un pasaje del Antiguo Testamento. Y lo que está haciendo Jesús es, al citar estas palabras, es que tú que estás escuchando eso y las personas que le estaban escuchando, recuerden y rememoren lo que dice el Salmo 22. Entonces, ¿qué es lo que dice el Salmo 22? Pues bueno, por cuestión de tiempo no lo vamos a ver, pero ustedes léanlo, vean qué es lo que dice. Y lo que Jesús quería era, vean, con esas palabras quiero que vean este salmo y vean lo que yo estoy sintiendo y lo que está significando, lo que yo estoy pasando en la crucifixión. Eli lama sabactani. Entonces aquí está cumpliendo con esa función de que nosotros podamos entender mejor este acontecimiento, este suceso. Y sí, lo que ustedes mencionaban, al final también, si estaba teniendo una separación en ese momento con Dios, pero vamos a ver qué es lo que sigue pasando más adelante. En 2 Corintios 5:21 nos dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Y esta oración, aunque es sencilla y generalmente pues la podemos entender, hay que profundizar también en las palabras que está usando. Al que no cometió pecado alguno. ¿Qué es lo que hubiera pasado si Jesús hubiera pecado, hubiera hecho aunque sea un pecado? Él hubiera podido decirse que es justo, No. ¿no? Aunque, No. aunque haya cometido solamente un pecado. Y por no ser justo, si él hubiera muerto por ese pecado, por su propia injusticia o por su propia desobediencia. Pero Jesús, al no tener pecado alguno, él al ser crucificado y al ser castigado así, queda claro que entonces no está recibiendo el justo castigo por lo que él hizo, sino más bien él está pagando algo por lo que no hizo. Era necesario que Jesús no tuviera ningún pecado precisamente para cumplir con esta función, que es el poder pagar el pecado, pero de los demás, de la humanidad. Dice ahí en 2 Corintios 5:21, dice, para que en él, vean esta frase cómo está construida, no dice Para que en gracias a él. él o por él, dice para que en él, esta parte de en él, tenemos que poner atención,
¿Por qué lo dice así la escritura? ¿Por qué no lo dice de otra manera? A lo mejor si ustedes tienen una Biblia de lenguaje sencillo, a lo mejor sí lo traduce un poco más como lo diríamos nosotros. Sin embargo, está mal traducido porque existiendo esas palabras en griego, no las usa, en este caso Pablo, para describir esto, sino lo dice tal cual, en él, para que en él recibiéramos la justicia de Dios, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Y esta palabra de justicia también es una palabra que tenemos que detenernos a preguntarnos qué significa. ¿Qué significa justicia? Es una palabra que se usa mucho, mucho, mucho en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo, pero en el Antiguo Testamento es como un tema central. Entonces, el recibir justicia de Dios, ¿qué implicaría? Es algo que me gustaría que se preguntaran, y yo nada más lo que les puedo comentar ahorita, antes de que se acabe esta primera parte, es que si ustedes llegaron a ver el video que les puse, lo que Dios busca es que no haya injusticias. Sin embargo, al buscar que no haya injusticias, si Él es totalmente, si Él no tiene amor y compasión por nosotros, pues terminaría eliminándonos a todos, porque todos somos pecadores y todos hemos cometido alguna injusticia. Entonces lo que hace Dios es buscar que nosotros nos volvamos justos, pero si por nuestros propios medios no podemos volvernos justos, esto de volvernos justos tiene dos implicaciones: que seamos declarados justos, que Dios diga como un juez, tú no eres culpable de hacer alguna injusticia, pero también el que nos volvamos justos implica que nosotros nos comportemos como a Él le agrada, que seamos como Jesús. Y esto pues, no lo podemos hacer por nuestros propios medios, lo hacemos estando en Jesús y gracias a Él. Somos más como Jesús y al ser más como Jesús, estamos siendo justos, pero no por nuestros propios medios, sino por lo que hizo Jesús, por toda su obra. Entonces, estamos siendo declarados justos a través del sacrificio de Jesús y a la vez estamos siendo justos por este sacrificio. Chicos, ya casi va a acabar. Si se desconecta, les pido nuevamente que se vuelva, que se vuelvan a conectar, por favor, y continuamos con el tema. Por ahí Alex nos está diciendo algo muy cierto. Dice, la justicia en teología se llama doble imputación, y es esto que les estoy comentando precisamente. El que seamos declarados justos y a la vez, seamos justos. Y esto lo dice Pablo como que es la justificación. Y esta palabra la van a encontrar mucho en los escritos de Pablo, pero tenemos que irle entendiendo mejor, porque por toda la